Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por vuestra lectura amable, amorosa y por vuestras preguntas que hacen ver estas lecturas amables y amorosas como he entendido vuestra lectura a partir de vuestras preguntas. Muchas gracias también al CDN, por supuesto, por esta iniciativa y por escogerme como dramaturga y por escoger este texto que le tengo tanto cariño. Este es mi primer texto, digamos, de teatro. El primer texto que escribí, lo escribí todavía, estaba en tercero, estudiando tercero de dramaturgia todavía en la ESAD de Galicia. Ya llevaba tiempo haciendo teatro y escribiendo cositas pequeñas, pero esta es mi primera obra de teatro como tal y por lo tanto pues es un texto al que le tengo mucho cariño. Voy a intentar dar respuesta a vuestras preguntas, espero hacerlo corto y directo y hay algunas que quizás no son tan fáciles, ¿no? Lo primero es que si la pieza se puede entender por sí misma. Yo escribí esta pieza con vocación universalista, con la vocación de que los personajes no fuesen ellas. De hecho, por eso algunos datos de sus biografías están muy cambiados. Ellas tienen un montón de hermanos y hermanas y en la pieza son ellas tres y Manuel, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Escribí la pieza con la idea de generar unos personajes que pudiesen ser comprendidos en sus traumas vitales y en las circunstancias que provocan esos traumas de manera universal. Es por eso que las borré un poco de su biografía en lo concreto, ¿no? También mi idea siempre fue, con respecto a la gente que viese la pieza en Galicia, que se interesasen por ellas, que se interesasen de otra manera, porque en Galicia todo el mundo se interesa por las Marías. Eso es así porque son personajes muy, muy, muy populares, todo el mundo las conoce, e incluso pues eso, las vio, estuvo cuando estaban estudiando en Santiago, la mayoría de la gente estudió en Santiago, en Galicia, entonces las vio pasar o escuchó, ve la estatua, son muy conocidas, pero que se interesasen por lo que hay detrás de esa estatua, ¿no? Digamos que la pieza nunca pretendió explicar sus vidas, contar sus vidas, sino generar interés. Tanto es así que tanto en la versión en castellano como en la versión en gallego yo de alguna forma exigí explicar quiénes son ellas justo después, ¿no? Que si la gente tenía la suficiente curiosidad pudiese leer justo después cuáles son esas vidas de las que parte el texto. En esto creo que para mí es una pena que en la versión en gallego sí hay esa introducción y no pone estas palabras de Natalia Menéndez que inteligentemente ha puesto, no leáis esto, primero entrad en la obra, ¿no? Creo que es lo justo. Incluso pues ahora se va a publicar en gallego y me decía la traductora, ¿no? Que le había gustado muchísimo el texto y que aunque algunas referencias concretas no las puedes entender porque no es su país, la historia se entiende perfectamente, porque son traumas que pertenecen efectivamente a todas las guerras o a todas las situaciones muy, muy extremas de violencia humana. Me preguntáis también qué impulsó acercarme a esta historia, ¿no? Cuánto de verídico y cuánto de poético. En verdad, casi todo es poético y casi todo es verídico, ¿no? Como digo, yo no quise nunca contar sus vidas. Para mí, cuando decidí hacer esta pieza, yo tenía que escribir en clase una pieza histórica. Había decidido ya hablar sobre mujeres y las Marías, que yo nunca conocí porque soy demasiado joven para eso. Pues eran como ese misterio que estaba siempre en Santiago, mi madre les tenía miedo de pequeñas, había una estatua, hay fotos en algunos bares, y era ese misterio esa Mona Lisa, ¿no? Y me parecía que cuando empecé a investigar un poquito su historia dije, madre mía, esto hay que sacarlo a la luz porque es increíble. Cuando yo empecé a escribir todavía no había una placa, que ahora sí hay, una placa que explica quiénes son ellas. Es que hay la estatua, pero nadie sabe quiénes son. Todo el mundo se ríe, se quitan fotos, se ponen como tiene la mano así, se ponen el paquete aquí. O sea, es terrible la violencia que se seguía ejerciendo desde la comedia, sobre esas figuras y me parecía que había que contarle al mundo qué había detrás de esas estatuas con las que todo el mundo se fotografiaba sin saber quiénes eran. Esa siempre fue mi intención, ¿no? Aunque como digo, la intención es que salga la gente del teatro y pregunte y se investigue, no que la pieza dé las respuestas. Esa nunca fue la intención. Em, el verso libre y la repetición. Vale.
Yo escribo en verso libre, esta es mi primera obra en verso libre, porque, bueno, es mi primera obra, como ya he dicho antes, y el recurso de la repetición y del verso libre, que yo ya escribía en algunas otras cosas antes y tal, creo que tiene mucho que ver conmigo en general, no solo con esta pieza, sino que a esta pieza, digamos que le va muy bien. Creo que la repetición constante era su vida, a las dos, 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 salir y casa, salir y casa, salir y casa. Creo que la repetición en esta obra, que es muy exagerada con respecto a otras piezas mías, en verdad es porque ellas eran eso, eran ese reloj y esa constancia y esa repetición y repetición de lo mismo, de lo constante, de lo constante, ¿no? Creo que en ese sentido le va muy bien. Em, y bueno, que por eso lo escogí. Y también por otro, que me preguntáis también sobre las referencias, y ahora también tiene que ver con el verso libre y el uso concreto de este estilo, porque para mí Marusha y Coralia, mis Marushas y mis Coralias, o también la idea que yo tenía de Marusha y Coralia Fandiño Ricard, es la de que eran dos personajes como de Thomas Bernhard. Vale, esto sé que es controvertido porque todo el mundo dice que mi pieza es un Samuel Beckett, pero yo siempre quise escribir un Thomas Bernhard. Para mí había algunas de las piezas breves de Bernhard que justo tienen el estilo que yo me imaginaba para estos personajes, como un poco ahí, y que están escritas en este verso libre que yo uso, y entonces de alguna forma yo quise de alguna forma imitar el estilo de Bernhard para estos personajes, sin saber que mientras yo buscaba una cosa iban a aparecer dos personajes de Samuel Beckett, ¿vale? Esto fue completamente inconsciente. Para mí fue una sorpresa porque cuando este texto llevó un premio, el premio Abrente, un premio bastante conocido aquí en Galicia, y el jurado dijo que la pieza tenía la poética de Samuel Beckett, dije, no, no, es de Thomas Bernhard, pero bueno, pues salió así, no era la intención, pero es lo que salió. Este es el único referente claro que yo tuve para escribir esta pieza, no tuve ningún otro referente. Hay una película, ahora no me voy a acordar del título, de la que me han hablado muchísimas personas que no he visto aún, sobre dos hermanas que acaba también en una playa y tal, pero esta película yo no la he visto y sé que tiene paralelismos grandes con la pieza, pero ni la había visto ni todavía la vi porque siempre digo que la voy a ver y al final pues me queda ahí, a ver si esta Semana Santa la veo. La traducción de la obra al castellano. Si pienso que se pierde algo y por qué he decidido cambiar el título. Vale, por supuesto, la pieza, para mi gusto, así como en otras piezas no noto tanto la diferencia. Creo que sí hay una gran diferencia en esta pieza con respecto al castellano concretamente, porque el verso en castellano es mucho más corto, no hay verbos compuestos, en gallego se contraen mucho las palabras, por ejemplo, ya al principio, ¿no? Las dos, van a ser las dos. En gallego sería as dúas, van a ser las dúas. Es muchísimo más musical toda la propuesta, ¿no? Y hay muchísimas palabras, sobre todo con respecto a lurpia, puta, putona, todo este tipo de vocabulario en gallego es muy, muy, muy rico. Hay muchísimas más variaciones de las que se pueden hacer en castellano. Creo que por esos dos motivos, por la sonoridad, porque justo es una sonoridad muy gallega y muy corta, muy rápida, que en castellano se alarga un poquito el verso y cambia un poquito. Pero bueno, está bastante bien, está bastante bien. La hice yo con un poquito de ayuda de Natalia Menéndez y también de mi madre, que hizo ahí un poco de ayuda de visión externa. Con respecto al título, en verdad decidí cambiarlo, fue una decisión bastante complicada, pero decidí cambiarlo porque obviamente Boaxa no tiene un paralelismo claro en castellano, porque sería en gallego Boaxa y Carmín es polvo y carmín, polvareda y carmín. Y boaxa es una palabra que en gallego no se usa para nada, nadie la conoce. Yo me la saqué de la manga del diccionario, me parecía como que el carácter de Coralia, que es como que vuela, ¿no? Me parecía como muy bonito y aunque nadie conociese la palabra, pues yo la di a conocer y ahora la conoce todo el mundo que vio la pieza y tal. Pero en castellano no había ninguna referencia así. Polvo y carmín me parecía...
no me gustaba nada. Pensamos Ceniza y Carmín, pero anunciaba mucho la tristeza del final de la pieza y a mí no me interesaba tampoco demasiado. Y finalmente se decidió usar el título Las dos en punto, que no es un título que a mí me encante, porque precisamente a ellas las llamaban Las dos en punto y yo siempre quise separar el título de lo que ellas eran, de cómo ellas las llamaban, pero fue el título que finalmente se decidió también con la productora, ¿no? No quise mantener el original, Boasha e Carmín, porque sabía que en castellano no existe demasiado el sonido Boasha, que es como se pronuncia en gallego, y tenía miedo que la gente llamase a la obra Boaxa y Carmín, que me parecía como bastante terrible, y que encima ni iban a saber lo que era, se iba a pronunciar mal, y dije, no, no tiene mucho sentido mantener el original cuando tampoco se puede usar la palabra dentro porque no existe, o sea, era como un imposible de mantener. Y por eso... y con respecto al humor, que preguntáis también, el humor y el carácter, claro, la obra es pura retranca, ¿no? Es retranca tras retranca tras retranca. Yo creo que se mantiene. No sé si el público la entiende exactamente igual que nosotros, porque para nosotros es muy fácil entender toda que cada frase es retranqueira. Entonces, pero bueno, creo que sí se puede llegar a entender, ¿no? Porque no deja de ser humor irónico y creo que se aprecia. Em, vale, con respecto a si hay otras historias o casos de mujeres en situaciones similares. Sí, sí, sí. Por supuesto, hay curiosamente, parejas de mujeres que se han agarrado para sobrevivir y que se han puesto algún tipo de coraza. Sí me han hablado de personas en el sur, varias parejas de mujeres, tanto hermanas como madre e hija, que acababan siendo como casi de la misma edad, incluso muriendo también más o menos al mismo tiempo, como les pasó a ellas, ¿no? Con semejante dependencia, casi una folie, una locura 2, no, no recuerdo el nombre, Folia Deus creo que se llama el término médico, ¿no? Una locura una cierta locura en la que entráis dos personas en la misma manera y veis el mundo concretamente de la misma manera, ¿no? Y sí me han hablado de casos similares, pero es que en todo caso, los personajes o el caso concreto o los personajes, cómo son llevados, aunque no sea tan exagerado, sí te remiten a personas que han utilizado una coraza tan grande para enfrentarse al mundo, ¿no? Que han tenido que tapar un dolor muy grande con un escudo más grande todavía, ¿no? Y creo que eso sí que se puede, es bastante reconocible. No sé si vosotros encontrasteis algún paralelismo con alguien que conocéis o algún caso que os contaron, pero creo que sí, a mí sí me han contado y creo que se puede ver tanto aquí como seguramente fuera en cualquier país donde haya guerras o situaciones muy traumáticas que en realidad supongo que son todos los países del mundo. Nada, creo que más o menos he contestado todas vuestras dudas. Espero que lo paséis muy bien también en la sesión de hoy. Y de nuevo, muchas gracias por vuestra lectura amable. Un beso desde Galicia. Ay, mirad, que las tengo aquí, que no me acordaba de deciros lo que siempre me acompañan. Esta es mi oficina y siempre las tengo conmigo. Chao.